Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, como todos los jueves, es hora de nuestra sección Rebotando Ideas. Ya está con nosotros Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien hoy viene acompañado de la doctora Flavia Freidenberg, una de las autoras del libro Mujeres en la Política que comentamos la semana pasada. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Mauricio, nuevamente bienvenido como todos los jueves. La semana pasada pues platicamos un poco sobre pues esta cuestión de la igualdad y la paridad que se busca generar en los congresos, ¿no? Concretamente en el Congreso, en el nuevo Congreso de la Ciudad de México ya tenemos una situación bastante favorable al respecto. Sin embargo, pues nos trajiste esta publicación muy interesante al respecto que pues agrupa experiencias no solamente de México, sino de toda la región. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Pues sí, sin duda, esta publicación justamente lo que busca es la comparativa, ¿no? La comparativa de la visión de la región para ver cómo estamos. Y justamente platicamos, Flavio y yo, en algún momento que era para ver, visibilizar cuáles son los obstáculos y la forma de que podemos justamente abatirlos para que pues ya romper estos techos de cristales que tienen las mujeres justamente en la vida política. Claro. Así es. Doctora, un punto muy relevante el que sugieres en tu texto, al menos en esta publicación, sabemos que te has especializado en ello, y precisamente colocas en el título la igualdad real de las mujeres en la política en América Latina. Y al hablar de igualdad real, sugieres también que pues, puede existir a veces estrategias que no son tan funcionales, y para ello precisamente hablas de los procesos electorales o aspectos institucionales que hay que impulsar desde pues, las constituciones para precisamente darle esta circunstancia a las mujeres, pero desde una perspectiva real. Platícanos cuál es tu principal tesis en este artículo o en esta publicación que haces en Mujeres en la Política. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarlo. Este libro acaba de salir, posiblemente es la primera vez que se hable de él aquí en México, lo acabamos de presentar en Santiago de Chile la semana pasada. Es un esfuerzo muy interesante de muchos colegas que están preocupados precisamente, Omar, por esto, ¿no? Por América Latina ha hecho esfuerzos sustantivos por alcanzar una igualdad formal, igualdad en la norma, igualdad en la ley, pero sigue habiendo obstáculos importantes al momento de que las mujeres accedan a cargos de representación y luego hagan ejercicio de esos cargos, ¿no? Y este libro, a diferencia de los otros 3 que hemos publicado en los últimos años, se centra principalmente en los obstáculos que se mantienen más allá de la norma. América Latina le tuvo que obligar a los partidos políticos a poner mujeres en las candidaturas porque históricamente los partidos políticos y sus dirigencias masculinas no estaban muy interesados en que las mujeres accedieran a los cargos de representación bajo el supuesto de que las mujeres no ganaban elecciones, ¿no? Claro. Creo que el 1 de julio de 2018 le mostraba a los partidos políticos mexicanos que las mujeres también pueden ganar elecciones. Y América Latina ha crecido 26 puntos porcentuales la representación política de las mujeres a nivel legislativo desde 1990 a la actualidad. Por lo tanto, hemos sido exitosos en la aplicación de medidas de acción afirmativa y del principio constitucional de la paridad, como es el caso mexicano. Pero en la práctica las mujeres continúan enfrentando los techos de cristal que señalaba el consejero, pero también techos de billetes, techos de cemento, que son todas las creencias que nosotras como mujeres tenemos de que nosotras no podemos, no sabemos o nos cuesta más, lo cual no es cierto. Techos respecto a la cobertura mediática, los medios de comunicación reproducen una serie de barreras, de estereotipos sobre las mujeres, que no son ciertos, son como fotos, ¿no? Que son imágenes parciales de la realidad, no es verdad de que las mujeres no están capacitadas y demás. Techos respecto no solo al financiamiento, al acceso del financiamiento, estos techos de billetes que hacen que se distribuya de manera desigual el financiamiento público que reciben los candidatos por parte de los partidos. Entonces, hay un montón de sesgos de género que dificultan la participación de las mujeres, y aquí en 12 capítulos, 18 autores de 7 países de la región están trabajando sobre estos obstáculos. Claro. A nivel nacional, pero fundamentalmente este libro habla de las experiencias subnacionales, y por eso nada mejor que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su comité editorial para apoyar este esfuerzo editorial, ¿no? Estamos muy agradecidos y muy felices de esta nueva obra. No, pues qué bueno que haya esa coordinación entre instituciones, sobre todo expertos y gente que está comprometido en este tema.
Llama mucho la atención porque, bueno, estas diferencias de género existen en todos los ámbitos. Sin embargo, en un ámbito donde se trata de la representación social, ¿no? Pues llama mucho la atención que las mujeres tengan tan poca representación o hayan tenido esta diferencia de representación por tantos años, ¿no? Y otro punto interesante que se destaca en el libro es que el avance en las políticas que se han implementado en nuestra región no es lineal y no es parejo. Exacto. ¿Cuáles son las principales diferencias o por qué existen estas diferencias en una región que pues de alguna forma puede considerarse algo homogénea, algo similar, ¿no? Que tiene similitudes importantes? Bueno, como latinoamericana y como latinoamericanista tengo que desmontar cualquier parecido, es decir, si hay algo que caracteriza a la región es su diversidad, ¿no? Yo siempre le suelo decir a mis estudiantes, llevo 20 años dando clases, así que le puedo decir claramente a mis estudiantes mexicanos, México siempre llega un poquito más tarde en perspectiva comparada a los procesos en relación a los países de la región, pero luego le enseña a los países de la región cómo había que hacerlo, ¿no? Y en el caso de la representación política de las mujeres, México cumple con mi predicción, ¿no? Las diferencias son sustantivas. México, Bolivia, Costa Rica son los países que más éxito han tenido en sus esfuerzos institucionales para incrementar la representación. Pero hay un montón de obstáculos, como los que muestra el libro, en los otros países que todavía dificultan esa representación. Por ejemplo, Guatemala, Paraguay y Panamá no tienen mecanismos efectivos de exigencia de candidaturas a los países. Guatemala no tiene ningún tipo de medida de acción afirmativa. Paraguay tiene filtrada por las elecciones primarias, igual que Honduras, y Panamá tiene un caos porque aprueba, desaprueba, ahora mismo no tiene. Hay otros países que se han sumado a la ola de la paridad. En estos momentos 8 países tienen paridad. Exigen paridad en las candidaturas. Y ya sabemos que la exigencia en la norma, en la ley, obliga a los partidos a poner mujeres candidatas y eso aumenta la representación. Esa hipótesis ya está corroborada por todas las investigaciones, ¿no? Sí. El que te dice que la cuota no sirve, no entendió. Sí que sirve. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer, si nos lo permites, Flavia, Mauricio, una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz. Continuamos platicando con la doctora Flavia Freidenberg y Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre este interesantísimo libro, Mujeres en la Política. Antes, Mauricio, me gustaría preguntarte dónde se puede conseguir este libro. Bueno, contactándonos directamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ahí tenemos los ejemplares ya, tenemos un volumen suficiente ahorita como para una primera distribución. El instituto va a montar un stand en la FIL también, vamos a estar ahí en Guadalajara también para estará entre otras publicaciones, desde luego esta publicación también. ¿Gratuito? Gratuito totalmente. Pues eso es una excelente noticia. Entonces, por el momento pueden llamar o acercarse a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ubicadas en Huizaches, en la colonia Rancho, Hacienda Rancho, ahí se me fue el nombre, perdóname. Sabes llegar, pero... Sé llegar, pero... Sabes llegar, pero... Exactamente. Ahorita lo localizamos. Si tiene Google Maps, 25. búsquelo. Huizache 25, ok. En la colonia Rancho... Con los colorines, ¿no? Colorines. En Ranchos Colorines, allá en el sur de la ciudad. Dirección Tlalpan. Dirección Tlalpan, ahí los pueden encontrar y si no, habrá un módulo ahí en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, supongo que también la UNAM tendrá ahí acceso a jurídicas. Jurídicas, ¿no? Perfecto. Que es la Facultad de Jurídicas. Muy bien, entonces continuamos con la entrevista. Ana Cris, ¿tenías alguna...? Yo quisiera preguntarles cómo fue esta articulación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para lograr pues que esta publicación saliera a la luz de esta forma, que esté disponible para todos los mexicanos de forma gratuita y para aprender de estas experiencias tan importantes. Bueno, lo que te puedo decir, Ana Cristina, es que este libro, pues bueno, no es un trabajo que se ha llevado de hace meses, sino ya lleva mucho tiempo gestionándose y precisamente una de las prioridades que tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el empoderamiento de las mujeres y de otros sectores también, no solamente de las mujeres, pero bueno, uno de los sectores prioritarios es este. Y lo que se busca a través de este libro es darle herramientas, información a la ciudadanía para que pueda saber, primero, visibilizar, porque el primer tema de las mujeres es que no saben en cuándo están frente a una situación de obstáculo a un derecho, al ejercicio de un derecho,
o ya el ejercicio pleno de un cargo público. Está Entonces, completamente normalizado. está ¿no? normalizada la violencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, justamente, en una de las estrategias que forman parte de la Estrategia Integral de Educación Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México es el compromiso para empoderar a la ciudadanía a todos los sectores a nivel transversal. Entonces, precisamente es que, bueno, pues se buscó un grupo de expertas y expertos para poder hablar sobre el tema de violencia en las mujeres y las cuotas, desde luego, como ya decía la doctora Flavia, que en la Ciudad de México, por ejemplo, ya, y a nivel nacional, ya hemos transitado de un nivel de cuotas a un nivel paritario en el cual ya no nos importa que les demos a las mujeres un espacio. O sea, vamos por el 100%, bueno, al menos esa es la visión que traigo yo desde el papel de la consejería. Yo no transito y no concibo, por ejemplo, el 50% como una idea paritaria de las mujeres. Yo creo que debemos ir a avanzar el 50% es el techo mínimo que debe alcanzar una mujer en el cargo público, pero desde luego la idea es revertir esta tendencia que sea mayor la ocupación de las mujeres en los cargos públicos. Y justamente, pues bueno, este libro, una de las cosas es visibilizar este obstáculo ideológico, como mencionaba la doctora Flavia, de romper estos estereotipos y entre otras cosas, ¿no? Cosificación de la mujer, estereotipos y otros problemas que se han detectado. Flavia, en ese sentido, ¿cuáles consideras tú que son los aspectos más débiles en los diversos países de América Latina y en específico de México para llegar a esta igualdad real? Es decir, puede ser la parte económica, la parte social, familiar, la parte cultural, que precisamente impide ese buen desarrollo en ese proceso que decimos para llegar a esa igualdad real en todos los aspectos. México ha avanzado muchísimo en los últimos años y estamos muy orgullosos. Yo siempre digo que estoy muy orgullosa de mis bulldogs y mis rottweilers, que son las autoridades electorales mexicanas y hombres y mujeres feministas comprometidos con la igualdad, ¿no? Ser feminista es aquel que cree en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y creo que hay que reivindicar esto. Entonces, México es un excelente ejemplo que cuando tú tienes rottweilers y bulldogs y luego tienes un movimiento de mujeres muy activo, que está monitoreando constantemente lo que hacen los partidos políticos, pero también lo que hacen las autoridades. Y tienes también la academia, y tienes como una coalición, ¿no? Y mujeres en la política, en los partidos políticos, y hombres políticos, todos aliados con una idea, con la igualdad, la idea de la igualdad sustantiva, le decimos, ¿no? Y de la construcción de la democracia paritaria, eso es mucho más eficiente. Lo que México mostró es que hemos avanzado en la representación descriptiva, es decir, la cantidad de mujeres en cargos de representación, pero cuando tenemos que ir a la igualdad sustantiva o cuando tenemos que ir a la representación sustantiva, es decir, que salgan proyectos, que salgan políticas, que salgan agendas con perspectiva de género, ahí tenemos dificultades. Y cuando ellas quieren ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres, se enfrentan a un montón de barreras informales. Yo estoy por publicar un artículo en esta semana que se llama Democracia Simulada. Y me he dado la tarea de ir por todo México, y es un artículo solo escrito sobre México, y viajo mucho, entonces tengo la posibilidad de conocer mucho las experiencias regionales y estatales, y entonces voy haciendo como mi bitácora, identificando todas las simulaciones que en el proceso electoral del 2018 se han dado, ¿no? Entonces, aunque hay un esfuerzo en la ley, aunque hay un esfuerzo de esta coalición amigable al género por exigir mayor igualdad, en realidad, como bien decía el consejero Mauricio, hay todavía dificultades, no sé si ideológica, pero sí de nuestra cultura, que es una cultura patriarcal, que en realidad dificultan la igualdad real de hombres y mujeres. Cuando ellas tienen congresos paritarios, no presiden el Congreso. Cuando ellas son más que ellos en los congresos, no tienen acceso a las presidencias de las comisiones. Cuando ellas quieren impulsar sus políticas, son ellos las que le vetan la capacidad de, porque ellas tienen que hacer la agenda que ellos le pusieron. Todos estos elementos los vamos a ir cambiando. Yo no estoy tan de acuerdo de regular todo, no creo en la sobreregulación. Creo que, como bien decía Mauricio, es un cambio actitudinal lo que tenemos que hacer. Claro. Y ahí este libro, lo que yo creo en una ciencia política, un derecho, una sociología vinculada a la realidad. Y para nosotros producir este tipo de conocimiento es la manera que tenemos de contribuir a esa igualdad real. ¿Por qué? Porque le damos herramientas a las mujeres políticas, a los hombres políticos que tienen que tomar decisiones sobre dónde hay que priorizar.
Claro. Hay que priorizar para eliminar techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes, sesgos de género de los medios de comunicación y eliminar estereotipos de género. Y hay que trabajar en conciliar mejor la vida personal de hombres y mujeres con la vida profesional. Ese es un punto importantísimo, ¿no? Tenemos a la primer ministra que acaba de tener un bebé, ¿no? Esto Sí, es claro. un parteaguas impresionante. Sí, claro. Pero bueno, importantísimo consultar entonces este libro que está a disposición por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de Y México. también que nos llamen o nos manden un mensaje por nuestras redes sociales en AYDMX precisamente y por medio del Instituto Electoral, si nos lo permiten, les hacemos llegar también el libro. Muchísimas gracias, Flavia, por estar con nosotros. Apenas una pincelada de esto. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Balas, ustedes vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz.